Una de las materias que damos también en Rema es Cristo el Sanador. Y Jesús es uno de los personajes, más bien es el personaje con más nombres o títulos en la Biblia y en la historia de la humanidad. Jesús es conocido como Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el deseado de las naciones, Jesús el anciano de días, Jesús es el Señor, Jesús el Hijo de Hombre, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Salvador, Jesús el Hijo de David, Jesús el gran sumo sacerdote, Jesús es el Alfa y el Omega, Jesús es el Maestro, Jesús es el Rabí, Jesús es la justicia, Jesús es el profeta, Jesús es la rosa de Sarón, Jesús es el lirio del valle, Jesús es el gran médico, Jesús es el abogado, Jesús es el león de la tribu de Judá, Jesús es el Cordero de Dios, Jesús es el segundo Adán, Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es la verdad, Jesús es el gran yo soy, Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, y Jesús es el sanador. Yo no sé de ustedes, pero Jesús es mi sanador. Y saben, yo quiero hablarles un poquito acerca del tema de sanidad. La sanidad, la salud, hablando del cuerpo físico, es la voluntad de Dios para nosotros. Dios quiere que tú y yo estemos sanos, vivamos sanos. Yo creo que a nadie le gusta estar enfermo, en cama, ¿verdad? Con dolor de cabeza, con fiebre, y cuando pruebas los chilaquiles no te saben a nada, ¿no? ¿A alguien le gusta estar así? No, pero la sanidad es algo que tú obtienes por fe. Tú necesitas creer que la voluntad de Dios es sanarte, que Él ha provisto sanidad para ti. Y Jesús es el sanador. Él vino a la tierra a sanarnos. Sí, vino a darnos salvación, es correcto, pero también vino a sanarnos. Y la sanidad es algo que nos apropiamos de ella por medio de la fe. Primordialmente la gente, los cristianos, deberíamos de recibir sanidad por medio de nuestra fe. Sí hay dones de sanidades en el cuerpo de Cristo, pero pareciera que hoy la gente quiere recibir sanidad siempre a través de alguien más que ore por ellos. Y eso no es malo ni es pecado, ¿ok? Pero es un método, por decirlo así, limitado. Porque si uno de nosotros tiene el don de sanidad y se fue de vacaciones a Dubái y no está, y tú estás enfermo, mira, si no regresa a tiempo, no la vas a librar. Pero gloria a Dios que tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Y la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y la palabra de Dios tiene el poder de Dios en ella. Y cuando tú la obedeces y cuando tú oras, el poder de Dios se desata en tu vida y tú puedes recibir sanidad ahí en tu sala, en la cocina, en el baño, en la recámara. Y dices: Señor, te doy gracias porque por tus llagas yo he sido sanado. Pero es por fe. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. La Biblia no dice que estas señales, hablando de sanidad, no dice que solamente con algunos especiales, o solamente algunas personas. Dice que todo es posible al que cree. ¿Cuántos de ustedes creen en la palabra de Dios? Entonces, en Rema lo que enfatizamos es la enseñanza acerca de la palabra de Dios, porque reconocemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando tú escuchas la palabra, tú vas a obtener fe. Yo les aseguro algo: esta semana, si tú vienes con un corazón abierto, ¿ok? Y vienes con una mente, como decía el pastor, pon tu mente en la alabanza, en la enseñanza, escucha a propósito, ¿ok? Tú vas a ser lleno de fe, tú vas a crecer en tu fe. Ahora, ¿se acuerdan que Jesús a menudo decía: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo? ¿Sabes que hay personas que van a la iglesia, inclusive al instituto bíblico, que esto es lo que escuchan cuando alguien está enseñando? Y cuando se van, no saben nada de lo que se les enseñó, porque no escucharon a propósito, porque no pusieron su corazón, porque su mente no estaba receptiva.
porque a lo mejor estaban pensando en otras cosas, ¿no? A lo mejor estaban pensando en el café que dejaron en el descanso y la media galleta que dejaron, y espero que esté ahí, ¿no? Pero la verdad es que el alimento espiritual es más importante que el alimento físico. Amén. Repito, el alimento espiritual es más importante que el alimento físico, porque es de nuestro corazón donde emana la vida, y un corazón lleno de la palabra de Dios va a ser un corazón que le sirva a Dios y que recibe las promesas de Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios 4:20, hijos míos o hijo mío, y lo voy a leer por el tiempo, ustedes lo pueden anotar y escuchar. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios, queridos hermanos, es vida para los que hemos hallado la palabra. Es medicina. Y cuando la Biblia es comparada con medicina, quiere decir que lo que hace en lo natural la medicina, por ejemplo, cuando te tomas una aspirina y te ayuda a aliviar un dolor de cabeza, quiere decir que la palabra de Dios puede hacer el mismo efecto. Y en vez de tomarte 2 aspirinas, pues tómate 2 evangelios, Marcos y Lucas. Tú dices, no, me van a doler los ojos de tanto leer. No, no te va a pasar nada. ¿Es medicina la palabra, sí o no? ¿Lo creen ustedes, sí o no? Lamentablemente la gente tiene más fe en los doctores que tienen una letra horrenda que no se les entiende. Tenía que decirlo. No, perdón, hay doctores que sí se les entiende. Pero esa letra que no le entendemos nada, no sé si les ha pasado, ¿no? Te dan una receta, tú la lees, no le entiendes nada y te da pena preguntarle al doctor y te vas con fe de que pues, lo que él me dijo va a funcionar. Llegas a la farmacia y tú dices, espero que el de la farmacia le entienda. El de la farmacia se vaya atrás, no sabes qué hace, regresa con unas cajitas y te las da. Tú te vas a tu casa, ni lees nada, abres y te las tomas. ¿Cómo sabes si no se equivocó ese día? Si no, alguien puso el medicamento que donde lo ponen puso otro. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, se nos complica la vida. La palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Aún los nombres que Isaac tuvo y Jacob tuvo también léelos y te va a hacer bien. No te preocupes. Lo que pasa es que no tenemos fe. Dice la palabra de Dios en el Salmo 107, versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Qué dice? Envió su palabra y los sanó. Queridos alumnos, queridas personas que nos están visitando en esta semana, la palabra de Dios tiene el poder para sanarte. Cuando tú la lees, cuando la meditas, cuando la pones en tu boca y empiezas a declarar la palabra de Dios, la palabra de Dios está llena de vida y de poder, y el poder sanador de Dios radica en su palabra. Y haríamos bien el día de hoy de comer de su palabra. Amén. Meditar en su palabra. ¿Se acuerdan cuando Jesús un día estaba el centurión y estaba enfermo su siervo? Y entonces le dijo que vinieran a sanarlo. Y el centurión viene al encuentro y le dice, sabes, Jesús, no eres digno de entrar a mi casa, porque obviamente él se consideraba indigno, el centurión. Y le dijo, pero envía tu palabra y el siervo será sano. Imagínate que tú le llamas al pastor y tienes un gran dolor de cabeza o estás en el hospital y le dices, pastor, quiero que me vengas a ver. Y el pastor dice, no, hoy no puedo ir a verte, pero voy a enviar la palabra de Cristo Jesús y vas a ser sano. ¿Sabes lo que va a pasar hoy? Se va a ofender la persona, va a seguir enfermo y se va a ir de la iglesia. ¿Cuántos congregantes no perdería Jesús si estuviera hoy sobre la tierra? Perdón, a veces nos ponemos agresivos en el instituto. No siempre, nomás de vez en cuando. Entonces, quiero decirles, en cuanto a la sanidad, lo primero que debes comprender, aceptar, es que la voluntad de Dios es que tú seas sano. Que Dios proveyó para sus hijos sanidad, para cada uno de nosotros.
que estés sano desde tu cabeza hasta tus pies. Cero dolor de cabeza, cero dolencias. Él se las llevó. Pero tú tienes que establecer esto en tu corazón. Si tú vacilas en esta verdad, si tú un día te levantas y crees que sí es su voluntad que yo sea sano, pero otras veces no crees y dices, no sé, no. En Santiago dice que, Santiago 1, 5 al 7, que nosotros no debemos de vacilar en cuanto a nuestra fe. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es muy directo Santiago. Y él dice, miren, si ustedes van a estar dudando de que sí, no sé, a lo mejor, quién sabe, dice, no piensen que van a recibir algo del Señor. Santiago, no yo. Santiago, él fue el que dijo eso, ¿ok? Es bien claro, y yo le doy gracias a Dios porque la Biblia es muy clara, que necesitas un teólogo para confundirte. Es tan clara la Biblia, te dice, mira, si tú dudas, no vas a recibir nada. Pide con fe, no dudando. Entonces hay personas que hoy se levantan, toman el medicamento, al otro día se levantan y dicen, no, hoy yo quiero al Señor, no me voy a tomar el medicamento. Al tercer día dicen, bueno, mejor sí me lo tomo, y se lo toma. Otra semana, bueno, mejor no me lo tomo, hoy sí quiero, mira, olvídate, no vas a recibir nada del Señor. Eso es lo que dijo Santiago. Si quieren mandarle correos electrónicos a él para reclamarle, está bien. No sé si los vaya a recibir. También, Dios no usa la enfermedad para enseñarle a sus hijos o castigarlos. ¿Ok? Dios no usa la enfermedad para disciplinar a sus hijos. ¿Cuántos están contentos con eso? Ahora, ¿necesitamos disciplina de parte del Señor? Sí. ¿Alguna vez te ha regañado el Espíritu Santo? Seguramente. Pero créeme, no te gustaría que Dios te castigara con enfermedad y te dijera, ¿no vas a diezmar el domingo? Ok, el lunes vas a amanecer con cáncer. Y dices, no, mejor sí diezmo, Señor, ¿no? ¿Dónde deposito, no? Dice que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Hechos 10:38, que él anduvo haciendo bienes por todos lados, ¿no? El Espíritu de Dios estaba con él, el poder de Dios estaba con él, y dice que anduvo sanando a todos los oprimidos por Dios. ¿Eso dice? No. Dice que a todos los oprimidos, ¿por quién? Por el diablo. Hay gente que cree que Dios se enferma y entonces Jesús ahí hubiera estado yendo en contra de la voluntad del Padre. Él sanando, el Padre enfermando y él sanándonos, ¿no? Jesús. Y por aquí enfermaba a otros el Padre y Jesús venía y los sanaba. Él mismo dijo que un reino dividido no prevalece. Esa es división. Estaría haciendo algo el Padre por un lado y el Hijo haciendo otra cosa, pero no, ellos son lo mismo. Jesús vino a demostrarnos la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y Satanás estaba oprimiendo a estas personas que Jesús sanó. Así que Dios establece en tu corazón, Dios no usa la enfermedad para enseñarnos algo, para disciplinarnos, para castigarnos. Ahora yo sé que siempre vas a encontrar a alguien que te diga, es que el día que yo me enfermé le pude testificar a las enfermeras y ahora sé que Dios me enfermó para que ellas recibieran al Señor. Mira, lo mismo puedes hacer sano. Ir al hospital y decirle, quiero predicarte a ti, enfermera, porque no quiero enfermarme y venir a darte el evangelio. Mejor te lo doy así sano. ¿Sí o no? ¿O quieres tú enfermarte de cáncer para predicarle a la enfermera? A veces se nos olvida usar el cerebro que Dios nos dio, pensando este tipo de cosas. Vas al funeral y te dicen, es que el Señor se lo llevó. No, estaba borracho, tuvo un accidente y se mató. Dios no se lo llevó a ningún lado. Yo he estado en algunos de estos lugares donde dicen este tipo de cosas y digo, no puede ser posible. ¿Por qué le echamos la culpa a Dios de todo? No, Dios no usa estas cosas. Ahora, yo sé que vas a decir, bueno, sí estoy entendiendo un poco, pero en el Antiguo Testamento
Dios enfermaba, Dios hacía esto, Dios hacía aquello. Mire, no tenemos el tiempo para explicar todo esto, por eso necesitan venir al Instituto Bíblico. Pero hoy lo que sí les puedo decir es que vayamos por todo el mundo y prediquemos malas noticias. ¿Así dice la Biblia? No, buenas noticias, el Evangelio. Y estamos bajo un nuevo pacto. Y nuestro nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo, es un pacto establecido sobre mejores promesas. Y no vas a encontrar en la Biblia ninguna vez donde la enfermedad ha sido una bendición. ¿Ok? No vas a encontrar donde la enfermedad fue una bendición de Dios. Entonces, necesitamos entender, número uno, que la voluntad de Dios es que tú y yo seamos sanos. Dos, que Dios no nos castiga con enfermedad. Él no es ese tipo de papá. Y dice la Biblia que nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre nos dará todas las cosas. ¿O cuántos de ustedes están deseosos hoy de llegar a su casa y enfermar a sus hijos para que aprendan a hacer la tarea? Y somos malos, según lo que dijo Jesús, pero no pensamos de esta manera. Ahora, número 3, Dios es soberano. Esa es una verdad, pero también en su soberanía Él estableció principios de cómo tú y yo vamos a recibir sanidad. Algunas personas creen que en cuanto a la sanidad yo no tengo que hacer nada. ¿Ok? Ahora déjenme decirles algo. Hay cosas que sí se dan, por decirlo así, automáticas, ¿no? Por ejemplo, a mí nadie, por lo menos en mi vida, ¿no? A mí nadie me tiene que regañar para comer. Miren, yo crecí en una familia de 10 hermanos y lo que yo quería era comer, porque no teníamos para comer. Créeme que hoy yo veo a mis hijos y digo, hija, tienes que comer. No, a mí nunca escuché esas palabras de niño, tienes que comer. Más bien le escuché, quiero comer, dichas por mí, ¿no? Entonces, para mí comer es como automático, no veo comida y me la quiero comer, ¿no? Entonces, pero la sanidad no es algo automático, no es como que te levantas y ya soy sano, no, tú tienes que hacer algo. Pero hay cristianos que se han confundido, como Dios es soberano, ellos piensan que tú no tienes que hacer nada, que simplemente despiértate y Dios hace todo. No, de vez en cuando tenemos que trabajar, bueno, todos los días. Tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que meditar en la palabra, tenemos que tomar autoridad sobre las enfermedades, tenemos que reprender la fiebre como lo hizo Jesús, reprender la tormenta como lo hizo Jesús, tenemos que imponer manos como lo hizo Jesús, tenemos que ungir con aceite como nos dice la palabra, tenemos que hacer algo, hay una responsabilidad de nuestra parte en cuanto a la sanidad. Y déjenme decirle algo a los alumnos y a los que nos están visitando. No seas pasivo en el tema de sanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que dicen, bueno, ¿para qué tengo que orar? Así me dijo una vez una persona hace muchos años. ¿Para qué tengo que orar que Dios me sane el dolor de cabeza si con una aspirina lo puedo solucionar? Mira, si tú te das esas libertades, todo lo que hagas, hazlo conforme a la palabra de Dios. Sí, a lo mejor lo puedes solucionar con la aspirina, pero te vas a acostumbrar a quererlo solucionar tú en tus propias fuerzas. Y cuando llegue una situación donde tú no lo puedas solucionar, entonces vas a querer actuar en fe y a veces es demasiado tarde. Porque la fe es algo que se practica, es algo que se ejercita, es algo que hacemos. Hablando de la fe, Jesús dijo un día, ¿quién de ustedes que tiene un siervo lo manda a trabajar y en la noche cuando regresa le dice, siéntate y le sirve de comer? ¿Verdad que no? Le dices, no, tú te sientas y le dices que te sirva de comer. Y Jesús estaba hablando de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe nunca descansa. En todo tienes que poner a trabajar tu fe. Y en la sanidad o en la enfermedad, queridos amigos, no sean pasivos. Cuando sientas un síntoma, en el nombre de Jesús, declaro que mi cabeza es sana, libre del dolor. Declaro que mis pulmones están funcionando
perfectamente. Mi sistema digestivo funciona a la perfección. Mi sistema respiratorio funciona en medio de la temporada de alergias y de smog y de contaminación y del no circula o el circula, no importa. Dios me ha dado sanidad en el nombre de Jesús. Y no seas pasivo. Ok, pero tenemos una responsabilidad. Ahora quiero terminar con esta parte. Hablando de la sanidad, Dios ya hizo su parte. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Digan conmigo: por la herida de Cristo Jesús fui sanado. Pregunta: la palabra sanado es tiempo presente, pasado o futuro. Pasado, ¿verdad? Son muy inteligentes ustedes. Si los queremos en el Instituto Bíblico. Pasado, ¿qué quiere decir? Que ya sucedió, ¿verdad? No va a suceder. ¿Ok? Quiere decir entonces que Jesús en la cruz obtuvo tu sanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces tú tienes que meterte en la palabra de Dios y conocer la voluntad de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? No que dicen otras personas que tienen cáncer y le dan gloria a Dios y al otro día van al doctor para que se los quite. No tiene ningún sentido estas cosas. Entra en la palabra de Dios y tú vas a encontrar ahí que Jesús sigue siendo el mismo de ayer, hoy y para siempre. Si Jesús sanó ayer, Él sigue sanando hoy y sigue sanando mañana. Él no ha cambiado, Dios no ha cambiado. No hay ni sombra de variación en Él. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo Dios sanador, que cuando creó todas las cosas vio que todo era bueno en gran manera. Dios ya obtuvo sanidad por nosotros. Jesús no está sanando hoy a la gente, por decirlo técnicamente hablando. No está sanando a la gente porque Él ya lo hizo. Él ya fue a la cruz, murió por ti y lo obtuvo. ¿Qué tienes que hacer tú? Ahora simplemente recibirlo. La sanidad no se trata de obras. No se trata de ayunar 21 días para ser sano. No estoy diciendo que el ayuno es incorrecto. Hay cosas por las que debemos de ayunar. Pero la sanidad tú lo tienes que creer. Ahí lo dice en la palabra de Dios. Amén. Yo sé que hay personas que dicen: bueno, es que si Dios quiere sanarme, que Él me sane. Y si no me sana es porque Él no quiere. Miren, si Dios estuviera obligando a la gente a hacer algo, todos hubiéramos diezmado ayer domingo en las iglesias. Pero Él no obliga a la gente. La gente tiene que creerlo y aceptarlo. Tú tienes que recibir sanidad. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús se llevó tus enfermedades en la cruz? Tus dolencias en la cruz. Se llevó el cáncer, la diabetes, las alergias, todo se lo llevó. Ya no tienes que estar enfermo. Rehúsate a estar enfermo. No aceptes la enfermedad en tu vida. Échala fuera de tu vida. Vamos a ponernos de pie. Estoy hablando de sanidad. Yo sé que hay otras cosas que hay que aplicar, otros principios, pero hablando de la sanidad es algo que Dios ya nos dio. El hermano Hagin decía que el evangelio corre sobre dos vías: salvación y sanidad. Salvación y sanidad. Un día Jesús estaba con un paralítico y le dijo: levántate, tus pecados son perdonados. Y lo criticaron y pensaron: ¿quién era él para perdonar pecados? ¿No? Sabes, les voy a compartir, recibí una revelación hace algunos días, porque a veces la gente dice: bueno, ya el pastor está hablando de mí en la congre, ¿no? Cuando predicas algo. Pero me di cuenta de algo, que Jesús sabía lo que estaban pensando alguien, ¿no? Es un ejemplo. Ahora sé lo que está pensando el pastor Sergio. ¿Y sabes qué hacía Jesús? Empezaba a enseñar acerca de lo que él estaba pensando. Y decía: ¿sabes? Había dos hombres que debían dinero, y uno debía más y el otro menos, y les perdonaron la deuda. ¿A quién crees que va a amar? Y les enseñaba de lo que estaban pensando.
Y ahí Dios me liberó de ser intimidado por las personas, de no enseñar acerca de lo que ellos están pasando. Pastores, sean libres y enseñen lo que Dios le está diciendo. Y si tú sabes de algo que está pasando y tú enseñas, no pasa nada. Eso hacía Jesús todo el tiempo. No sé por qué les dije eso, pero a alguien le va a funcionar. Y estaba ahí Jesús y dijo, sabía lo que estaban pensando. Y él dijo, ¿qué es más fácil? Decirle, hombre, tus pecados son perdonados, o levántate y toma tu lecho y anda. ¿Qué era más fácil? Obviamente él no se refería a, gramaticalmente hablando, qué oración o frase era más fácil de decir, sino que lo que él se refería es que cuando yo perdono a alguien, lo sano. Y cuando sano a alguien, lo he perdonado. Si Dios te ha perdonado, ¿cuántos de ustedes creen que Dios los ha perdonado? Entonces Él te ha sanado. Y si Él te ha sanado, Él te ha perdonado. Nos dio las dos cosas al mismo tiempo. Entonces no trates de conseguir algo, hablando de la sanidad, en tus obras, en tus fuerzas, porque Él ya lo hizo. Hace años entendí algo, aprendí algo en la Biblia. Dice que Dios no duerme. La verdad es que si estás preocupado y angustiado y a lo mejor un día no puedes dormir, yo entendí algo. Si Él no duerme, yo no necesito estar despierto. No hay necesidad de que los dos estemos despiertos. ¿Qué quiere decir eso? Me voy y descanso, que el Señor me está cuidando. Así que levanta tus manos y dile, Señor, te doy gracias porque soy sano desde mi cabeza hasta mis pies. Te doy gracias por la sanidad que me diste en la cruz, por llevarte todas mis enfermedades y dolencias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por su atención. Vamos a tomar un descanso. Regresamos en unos 8 minutos para comenzar con la siguiente conferencia. Muchas gracias.